Son las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Mi nombre es Ángela Gómez y continúo con ustedes para las noticias de Directo América en France 24. Veamos los titulares. Tras continuas amenazas de una intervención militar en Irán, Donald Trump dijo que la represión parecía estar disminuyendo frente a las protestas antigobierno. Pero Washington no descarta una acción militar contra Irán y está monitoreando la situación tras reportes de al menos 2.500 muertes, según organizaciones iraníes de derechos humanos. Militares franceses y alemanes llegan a Groenlandia. Los aliados de Dinamarca se preparan para ejercicios militares en respuesta a las intenciones de Donald Trump de controlar la isla, para, según él, garantizar la seguridad estadounidense. La primera ministra danesa reiteró su desacuerdo fundamental con Washington. Y Groenlandia fue uno de los temas que mencionó el presidente francés Emmanuel Macron durante su discurso a las Fuerzas Armadas. Destacó la necesidad de un rearme francés frente a las amenazas en Europa. Indicó que quería dedicar 36.000 millones de euros hasta 2030 para las Fuerzas Armadas. Además, en Directo a París analizaremos justamente ese discurso de Emmanuel Macron a las Fuerzas Armadas de la mano de nuestra periodista Erika Olavarría. Un discurso ambicioso en medio de las amenazas y de las tensiones geopolíticas. Ya lo vemos, primero el informativo. Estas son las noticias de France 24 y actualizamos la situación en Irán. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump parece haber rebajado sus amenazas de un ataque inminente contra el país. El republicano afirmó el miércoles que la matanza ha cesado tras días de represión de las manifestaciones en la República Islámica. Sin embargo, la nación cerró durante 5 horas su espacio aéreo antes de reabrirlo, en medio de las preocupaciones por posibles ataques aéreos. Ampliamos en este informe. En su aparición en la cadena favorita del presidente estadounidense, hablando sin intérprete, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán solo tenía en mente a Donald Trump. Abbas Araghchi declaró a Fox News que la República Islámica no tenía planes de ahorcar a los manifestantes detenidos en las recientes protestas contra el gobierno. Puedo decirle que estoy seguro de ello. No hay ningún plan de ahorcamiento en absoluto. La negación del ministro de Asuntos Exteriores de Irán se produce un día después de que el jefe del Poder Judicial del país dijera que los casos se tramitarían por la vía rápida. Durante la entrevista del miércoles, Araghchi no abordó las causas fundamentales de los recientes disturbios, sino que señaló un complot extranjero para desestabilizar Irán. Mientras los funcionarios del país intentan demostrar que han recuperado el control, Teherán mantiene la puerta abierta a la diplomacia con Washington. Y la determinación tampoco puede ser bombardeada. Ahora, Irán ha demostrado estar dispuesto a negociar, a la diplomacia. Lo hemos demostrado en los últimos 20 años, en 2015, en 2025, en todas las ocasiones. Pero ha sido Estados Unidos quien siempre ha huido de la diplomacia, quien ha cortado la diplomacia y ha optado por la guerra. Mis mensajes es que entre la guerra y la diplomacia es la mejor opción. Donald Trump sugirió inicialmente que Washington intervendría si Teherán seguía matando a manifestantes y el presidente ha sido informado de diversas respuestas. Sin embargo, el miércoles moderó su retórica tras, según él, recibir garantías de Irán de que los asesinatos cesarían. No está claro cuáles serán los próximos pasos de Trump después de que se retirara a parte del personal estadounidense de las bases de Estados Unidos en Qatar y las aerolíneas comenzaran a evitar el espacio aéreo sobre Irán. Seguimos con Groenlandia. Dinamarca reafirmó este jueves su desacuerdo fundamental con Estados Unidos tras las discusiones del miércoles con Washington sobre el deseo del presidente Donald Trump de adquirir el territorio autónomo. En tanto, militares europeos llegaron a la zona para conducir ejercicios con Dinamarca. Veamos. Dinamarca sigue en desacuerdo con Estados Unidos sobre Groenlandia. Este jueves el gobierno de Copenhague reiteró su rechazo a las amenazas de anexión de Donald Trump. Hay un desacuerdo fundamental porque la ambición estadounidense de tomar control de Groenlandia permanece intacta. Esto es un asunto importante y, en consecuencia, seguimos con nuestros esfuerzos de prevenir que ese escenario se vuelva realidad. Un anuncio después de las conversaciones del miércoles entre el ministro de Exteriores danés con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en Washington. Sin embargo, ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo para explorar formas de gestionar esas diferencias.
Pero tanto Dinamarca como Groenlandia subrayaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece querer controlar la región semiautónoma, una medida que describieron como una violación inaceptable de la soberanía. Creo que es muy importante reiterar lo clave que es para nosotros reforzar nuestra cooperación con Estados Unidos, pero eso no significa que queramos pertenecer a Estados Unidos. Apenas unas horas antes de la reunión, Trump reiteró su postura, afirmando que Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional y que si no la consigue lo harán China o Rusia. Sin embargo, se mostró optimista sobre posibles conversaciones. Tengo una muy buena relación con Dinamarca y veremos cómo se resuelve todo. Creo que se llegará a un acuerdo. Mientras Trump intensificaba su retórica, Dinamarca anunció que reforzaría su presencia militar en Groenlandia, junto con otros aliados de la OTAN. Francia, Alemania, Suecia y Noruega confirmaron poco después que enviarán tropas a la isla ártica. Justamente Groenlandia fue uno de los temas mencionados por el presidente francés Emmanuel Macron durante su discurso a las Fuerzas Armadas. El mandatario justificó el incremento del gasto militar que, según dijo, llegará a los 36.000 billones de euros hasta el 2030. Macron dijo que estas acciones solo obedecen a la necesidad de ser temidos en alianza con los demás líderes europeos ante posibles amenazas venideras. Sin embargo, son consecuencia de la guerra de Ucrania y de la amenaza rusa contra el continente europeo, además de las constantes amenazas de Donald Trump frente al aporte armamentístico deficiente de los socios de Occidente. Estaremos en contra del derrotismo, como se ha mostrado por parte de mucha gente, y también dije que nuestro compromiso buscaría aumentar al 2% del Producto Interno Bruto para enfrentar las amenazas enfrente nuestro. Somos franceses, no somos espectadores ni comentaristas de lo que pasa en el mundo. En cada punto de la historia, tenemos que estar listos para tomar acciones, para proteger, para hacer lo necesario, jugar nuestro propio rol, nuevas capacidades para tomar acciones inmediatas, proteger a todos nuestros aliados cuando estén bajo amenaza. Necesitamos actuar. La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, será recibida por Donald Trump en Washington este jueves. Ella, que compartió su premio con Donald Trump al recibirlo y lo felicitó durante la intervención estadounidense en Caracas el 3 de enero, intentará abogar por un cambio democrático para su país, después de que Trump dijera que no tenía suficiente apoyo para gobernar. Un encuentro un día después de que Trump mantuviera una llamada con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela. ¿Ofrecerá María Corina Machado su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca este jueves? Para algunos especialistas, la marginación del presidente estadounidense hacia Machado y a toda la oposición de derecha venezolana desde la captura de Nicolás Maduro se explica por su enojo al no haber recibido el Premio Nobel de la Paz en octubre pasado. Mientras tanto, fue a la actual presidenta encargada de Venezuela, un producto puro de la izquierda chavista, a quien Donald Trump elogió el miércoles. Tuvimos una gran conversación hoy, es una persona maravillosa, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. El inquilino de la Casa Blanca está más que satisfecho con Delcy Rodríguez, ya que su administración confirma que Washington ya ha vendido petróleo venezolano por valor de $500 millones. Caracas parece plegarse al dictamen de Estados Unidos y está multiplicando sus gestos de buena voluntad, como es el caso de la liberación de decenas de opositores políticos en los últimos días y de una quincena de periodistas el miércoles. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Desde la captura de su predecesor, la presidenta encargada ha estado caminando por la cuerda floja, moderando su retórica hacia Washington y la oposición, mientras continúa exigiendo la liberación de Nicolás Maduro para mantenerse en contacto con su base electoral que se manifiesta a diario. En más noticias, un agente federal disparó e hirió a un inmigrante en Minneapolis el miércoles por la noche, según dijeron funcionarios federales. Un incidente que desencadenó enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, y que ocurrió apenas una semana después de que un agente de inmigración matara a una mujer estadounidense de 37 años en la misma ciudad.
En otros temas, los ugandeses votan en unas tensas elecciones presidenciales y legislativas, tras una campaña violenta e impactada por el bloqueo de Internet, mientras el presidente Yoweri Museveni busca extender su mandato a una quinta década. Museveni declaró a la prensa que esperaba obtener 80% de los votos si no hay trampas, descartando la posibilidad de una victoria del popular cantante Bobi Wine. Las elecciones se consideran una prueba para la fuerza política del líder de 81 años y su capacidad para evitar la inestabilidad que ha sacudido a sus vecinos de Tanzania y Kenia. Por otro lado, Wine, de 43 años y apodado el presidente del gueto por su origen humilde, ha hecho un llamado a los jóvenes indignados por la escasez de oportunidades económicas en un país donde la edad promedio es de poco más de los 16 años. Y una cápsula de SpaceX que transportaba a 4 tripulantes desde la órbita regresó de emergencia a la Tierra por una grave afección médica no revelada que impactó a uno de los astronautas. El vehículo Crew Dragon aterrizó sin problemas a primera hora de este jueves en el Océano Pacífico, frente a las costas de California, culminando un descenso de más de 10 horas desde la Estación Espacial Internacional. Esta es la primera vez que la NASA interrumpe la misión de una tripulación debido a una emergencia médica. Y es hora de ir en directo a París. La conexión es con nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría, para analizar el discurso de Emmanuel Macron este día a las Fuerzas Armadas. Un saludo para ti, Erika. Buenas tardes en París. ¿Y qué podemos destacar del discurso de más de 40 minutos de Macron en un contexto bien convulso? Justamente un discurso muy potente, Ángela. Recordemos que son los deseos de nuevo año para los ejércitos. Recordemos que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas en Francia y justamente él repitió una frase que ya había dicho el año pasado. Él dijo que estábamos en un mundo en que la amenaza se aceleraba y entonces había que acelerar el rearme. La frase es: dijo que para ser libres hay que ser temidos y para ser temidos hay que ser poderosos. Y comenzó haciendo un balance de lo que ha sido su gestión, pues si se aprueba la nueva ley de presupuesto militar que ha aumentado y ha duplicado en realidad el presupuesto de la Armada, efectivamente el gobierno de Emmanuel Macron tendría ese logro de haber duplicado ese presupuesto para las Fuerzas Armadas que están, digámoslo, a nivel equipamiento bastante atrasadas. Así que él se jactó que en el año 2017 se había comprometido a aumentar el presupuesto en un 2% anual del PIB y que ya con la ley del año 2023, recordemos, se prometió un aumento del presupuesto a 413.000 millones de euros. Se le anunció y además un esfuerzo extra para el periodo 2026-2030 de 36.000 millones de euros, 3.500 a partir de este año. Él dijo que en ese sentido, y también se jactó de haber sido visionario con su idea de la Europa de la defensa, esta necesidad de que el continente adquiera soberanía e independencia justamente defensiva de los Estados Unidos sobre todo, y por lo tanto él dijo que los otros países ahora le daban la razón, sobre todo después de que estalló el conflicto en Ucrania, donde varios países, incluida por ejemplo Alemania, decidieron rearmarse. También el presidente se jactó de otras medidas que él ha tomado en ese sentido, la necesidad, por ejemplo, de un servicio militar voluntario que ha sido lanzado recientemente esta semana, de hecho, que este año espera reclutar 3.000 personas, pero por ejemplo llegar a 10.000 voluntarios al año 2030. También reconoció que la Armada todavía y los ejércitos tienen falencias, sobre todo en el tema satelital, en el tema cuántico, en el tema de la inteligencia artificial, pero también a nivel terrestre, naval, de transporte y del aire. También se jactó de la coalición de voluntarios que debe garantizar un acuerdo eventual de alto al fuego en Ucrania que preside Francia con el Reino Unido, y el hecho de que hace algunas semanas ya aquí en París les contábamos de esa declaración de París que contó al fin con el apoyo de los Estados Unidos para una eventual mantención de un alto al fuego en Ucrania. También dijo que Francia es una potencia estabilizadora que tiene que continuar siendo
haciéndolo tanto en África como en Asia, en Europa, ahí mencionó Irán, y que la Francia y la Unión Europea deben ser intolerantes frente a la violación de la soberanía de algún aliado, y ahí mencionó Ucrania y también Groenlandia. Finalmente, un llamado de atención a los empresarios del armamento en Francia, que son muy importantes. Dijo, tienen que producir de manera más rápida, si no nuestros ejércitos van a ir a comprar a otros países, concretamente los Estados Unidos, pues no están produciendo como si estuviéramos realmente en economía de guerra, que es lo que estamos. Así que ahí el llamado de atención a los empresarios y también, obviamente, a los parlamentarios para que aprueben rápidamente el presupuesto de la nación. Recordemos que todavía no se aprueba, que todavía está allí en negociaciones, que de hecho tuvo que aprobarse una ley especial en Francia para seguir funcionando, y pidiéndoles a ellos que antes del 14 de julio aprueben el presupuesto de la nación, que incluye justamente este aumento de presupuesto de las Fuerzas Armadas. Las últimas palabras del presidente entonces para los militares franceses: que tengan voluntad, que tengan compromiso, estamos orgullosos de ustedes, les dijo. Bien, Erika, y antes del discurso, Emmanuel Macron convocó este jueves un Consejo de Defensa de Emergencia. ¿Por qué? Sí, efectivamente, pues estaba citado primero por la situación en Groenlandia, ya que recordemos la reunión que tuvo lugar ayer en la Casa Blanca con Marco Rubio, con el vicepresidente también de los Estados Unidos y los representantes de Relaciones Exteriores tanto de Dinamarca como de Groenlandia, este territorio asociado. Pues el presidente quería hablar sobre esto y también sobre la situación de las manifestaciones en Irán. Concretamente, se decidió que Francia enviará una quincena de hombres para participar de una misión de análisis, de observación, frente a un eventual ejercicio con otros países europeos, Alemania y países nórdicos como Suecia y Noruega. Alemania también confirmó que va a enviar 15 hombres y por su parte Noruega 2 hombres. Es una misión, dicen, para primero acostumbrarse al frío, que es lo que ya se hace desde el conflicto en Ucrania, pero también para prepararse eventualmente frente a una operación mayor y participar de un ejercicio que se llama Arctic Endurance, que tendrá lugar en Groenlandia. Según el embajador de los polos y los océanos en Francia, esta misión en realidad es una señal política para Donald Trump, para que se vea y se dé cuenta de que la OTAN y también la Unión Europea están listos y están en capacidad de movilizarse al lado de uno de sus aliados. Recordemos que Donald Trump ayer, después de la reunión con Groenlandia y con Dinamarca, volvió a insistir en que Estados Unidos está interesado en este territorio y por lo tanto entonces para demostrar que los aliados de Groenlandia pueden estar allí para disuadir. Hay que decir que Rusia reaccionó también a este despliegue, dijo que en realidad era inquietante, que el Ártico, dijo, debe ser un lugar de paz, de solidaridad y compromiso, y que en realidad no había ningún submarino ni chino ni ruso movilizado alrededor de Groenlandia como ha especulado Donald Trump. Dijo que esos son mitos en realidad que se han inventado los occidentales para movilizar sus fuerzas, pero que en realidad ellos están por la solidaridad, por la paz, por el diálogo y el entendimiento en el Ártico. Pues así está la cosa. Muchas gracias a ti, Erika, y vamos ahora con nuestro reportaje en Foco de esta mañana. A pesar de ser un país neutral en conflictos internacionales, Suiza cuenta con cientos de miles de refugios antiatómicos, suficientes para albergar a toda su población en caso de un conflicto armado. Esta cultura de protección civil es un legado de la Guerra Fría. Ahora, la guerra en Ucrania ha reavivado el interés por el singular sistema suizo, tanto a nivel nacional como internacional. Jade Levin de France 24 informa junto a Josh Barty. Debajo del garaje de Alexandre hay un refugio PC, que significa protección civil. Como todos los refugios PC, está enterrado bajo tierra para una mejor protección contra un posible ataque nuclear. Y como todos los búnkers, tiene una puerta reforzada de 2 toneladas. En Suiza, tener tu propio refugio antinuclear no es nada extraño. Incluso es obligatorio desde que se aprobó una ley federal en 1963. Todo propietario que construya una casa debe también edificar y equipar un refugio. Un refugio para unas 10 personas cuesta alrededor de 25.000 francos suizos. Para garantizar que el refugio funcione, hay un sistema de ventilación como en todos los refugios de tipo PC, que es manual en caso de corte eléctrico.
Cuando hay electricidad, el aire se toma del exterior, se filtra a través de un filtro químico y luego se devuelve al refugio para que sus ocupantes puedan vivir adentro por un tiempo. Si es imposible salir por la puerta principal, existe una salida especial llamada salida Salto Lobo, que es una compuerta blindada con un túnel para salir con seguridad entre los escombros. Si un propietario no quiere o no puede construir un refugio, debe pagar un impuesto estatal, 1.400 francos por ocupante, que se utiliza para construir y renovar otros refugios públicos como este. Esto garantiza que todos los residentes suizos tengan posibilidad de protección. El problema que vemos aquí es que hay óxido y una junta defectuosa. Debajo de casas, escuelas y hospitales, un total de 370.000 búnkeres están repartidos por todo el país. Suiza puede albergar al 100% de su población, unos 9 millones de personas, frente a solo el 4% en Francia. Desde el regreso de la guerra a Europa y el aumento de desastres naturales, estas estructuras han despertado un renovado interés más allá de las fronteras suizas. Hemos recibido cada vez más solicitudes internacionales. Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, países árabes. Esto ocurre desde hace años, pero ahora más que nunca. Todos han empezado a darse cuenta de que la guerra es una realidad. Tenemos una experiencia sólida que no existe en ningún otro lugar. Tenemos relojes, tenemos chocolate, montañas y también refugios antinucleares. Es una forma de tecnología porque los construimos todos los días. También hay un renovado interés a nivel nacional. Ante una situación global de seguridad inestable, la Confederación Suiza reforzó su política de protección civil en octubre de 2025. Se renovarán 200 refugios en los próximos 15 años, con una inversión de 235 millones de euros. Ahora vamos al fondo del estacionamiento, que es un estacionamiento público. Vamos al lugar donde está el refugio público. En caso de conflicto armado, estas áreas pueden adaptarse para albergar personas. Aquí, 3.400 personas pueden refugiarse de bombas convencionales y atómicas, camas, cocinas, baños, cámaras de desinfección, válvulas a prueba de explosiones. Todo está listo para sobrevivir en tiempos de guerra. Estamos en el corazón de la infraestructura. Este es el centro neurálgico, donde encontramos los sistemas de ventilación, gestión de energía y reservas de agua que necesitamos para garantizar la supervivencia si algo ocurre. Pero tampoco es motivo de ansiedad. Buscar refugio siempre ha sido parte de la naturaleza humana. En tiempos prehistóricos, la gente ya buscaba cuevas. El ejército también se prepara. Desde la escalada de la guerra en Ucrania, dejó de vender búnkeres militares en desuso, que antes se subastaban por el costo de mantenimiento. A 50 metros bajo tierra, en los Alpes de Vaud, parte de la mayor fortaleza subterránea de Suiza se salvó de la ruina y fue transformada en museo por Pascal. Estamos entrando en la sección Museo de la Fortaleza Daily T2 con una entrada de data de 1942. 17 kilómetros de túneles conectan toda la montaña. 2 kilómetros están abiertos a visitantes, mientras el resto sigue clasificado como secreto de defensa. De 1964 a 1994, cientos de soldados entrenaron aquí, disparando cañones en un radio de 29 kilómetros. Este es el tipo de proyectil que disparábamos. Podíamos lanzar 22 en 32 segundos. Esos son unos 800 kilos de munición por objetivo. Artillería ahora obsoleta por los avances tecnológicos. En septiembre de 2025, el ejército lanzó una licitación para modernizar y transformar sus estructuras en desuso, como parte de los esfuerzos para reforzar la defensa. Como miles de otros, este antiguo búnker de combate podría ser requisado en caso de conflicto armado.
Creo que estamos subestimando la amenaza. La guerra en Ucrania lleva demasiado tiempo. La gente tiende a olvidar lo que pasa y sobre todo lo cerca que está. No debemos ser pesimistas, pero sí conviene prepararse para algo más complejo. Y creo que este aislamiento obliga a Suiza a protegerse. El 30 de noviembre de 2025, los suizos votaron abrumadoramente en contra de reemplazar el servicio militar por un servicio cívico obligatorio. Los hombres deben servir 245 días y las mujeres suizas pueden enlistarse voluntariamente. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Directo América. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité. Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte, la música, la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.